sentarse, hermanos. Hoy hemos titulado esta reflexión Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Emmanuel, God with us. El propósito de los evangelios al narrarnos el nacimiento de Jesús, si usted ha leído los 4 evangelios, el propósito que tienen los evangelistas es cómo puede capturar nuestro corazón a través de las narrativas que aparecen del advenimiento o el nacimiento de Jesús. Y el propósito que quiere atrapar o capturar nuestro corazón es para inundar todo nuestro hacer del amor de Dios hacia nosotros. Así que podemos ver que el motivo de todas las narrativas que hay sobre el advenimiento de Jesús es mostrarnos a nosotros cuánto Dios nos ama. Es motivarnos a nosotros también a responder al amor de Dios y responder también al gran llamado que Dios nos ha dado de proclamar el reino de Dios a todas las naciones. Así que uno de los versículos preferidos en estas narrativas de los evangelios es el versículo 23, que está basado en el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta mañana vamos solamente a ver esta palabra, Emmanuel. ¿Qué significa esta palabra para nosotros? ¿Cómo realmente podemos vivir a través de esta palabra, Emmanuel? ¿Cómo define nuestra vida la palabra Emmanuel en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro relacionarnos con los demás? Tal vez uno pensaría, bueno, una palabra no puede decirnos mucho. Quiero decirle que esta palabra está tan cargada que para nosotros es un gran desafío vivir conforme a esta palabra, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y muchas personas aún se les hace casi imposible vivir a la luz de esta palabra de Emmanuel, Dios con nosotros. Porque esta palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, debe controlar toda nuestra vida, debe controlar mis pensamientos, debe controlar mis decisiones. Dios es con nosotros. Emmanuel, God with us. Dios está con nosotros. Pero quisiera hablar primeramente, dividir el pasaje en tres, este versículo en tres partes. Jesús es Dios, Dios con y Dios con nosotros. Jesús es Dios. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es entender que Jesús sea Dios. Ese es uno de los problemas que tiene el ser humano, creer que Jesús es Dios. Y para los judíos también le fue un gran problema entender que un hombre se declarara que es Dios. Pero realmente la palabra de Dios nos indica que la Navidad, el advenimiento, se centra en la realidad de que Jesús es Dios. Dice Juan en el primer capítulo que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que Juan en su narrativa sobre el advenimiento que pone a Cristo en la eternidad nos dice que Jesús es Dios. Lo segundo que podemos ver también a través de las escrituras que Pedro predicando en el libro de los Hechos en el capítulo 20, él dice en el 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño por el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió por su propia sangre. Una vez más, el apóstol Pedro reafirma que Jesús es Dios. Y esto indica que en el tiempo de Pedro muchas personas dudaban de que Jesús fuera Dios, de que un hombre pudiera ser Dios. Y en la mente hebrea también era imposible para ellos que un hombre pudiera ser Dios porque ellos veían a Jesús como un hombre, pero no lo podían ver como Dios. Pero aún sigue narrando las narrativas que tienen que ver con Jesús dentro de los evangelios y dice que Jesús perdonaba pecados, indicando entonces que solamente Dios puede perdonar pecado. Y si solamente Dios puede perdonar pecado y Jesús le dijo al paralítico, levántate que todos tus pecados son perdonados, entonces indica que Jesús es Dios, porque solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Así que vemos que el Creador toma la naturaleza humana para venir, para estar
con nosotros. Dios se despojó de sí mismo y tomó la naturaleza humana, abandonó la naturaleza humana para tomar la naturaleza divina, para tomar la naturaleza humana y poder estar con nosotros. La Biblia también habla que solamente Dios debe ser adorado. También la palabra de Dios reclama que Jesús solamente puede ser adorado. Y una de las cosas que otras religiones no les gusta del cristianismo es que el cristianismo es exclusivo. La palabra de Dios nos enseña que solamente podemos adorar a Dios, ni a los ángeles, ni a seres humanos, solamente podemos adorar a Dios. Y Jesús es el único que recibe la alabanza, la adoración. Por tanto, Jesús es Dios. Eso significa Dios con nosotros. Y Marcos nos dice, hay que partir del punto de que Jesús es Dios. Ese es el centro del cristianismo. Y si no creemos que Jesús es Dios, todo lo que tiene que ver con el cristianismo no tiene sentido. Si Jesús no es Dios, entonces estamos adorando a un hombre y no estamos adorando al Dios verdadero. Jesús también dice en Apocalipsis que no tiene ni principio ni fin. Por tanto, solamente es un atributo de Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. A Dios nadie lo ha creado, Él es el creador. Y dice Juan que en el principio estaba Jesús, Dios y el Espíritu Santo, por tanto Jesús es Dios. Ahora, es fácil decir que Jesús es Dios. Lo difícil es seguir a Jesús y vivir a la luz de esta verdad de que Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, Él debe controlar mi vida. Él debe guiar mi vida, porque Él sabe mi futuro. Él sabe todo lo que va a suceder en mi vida y yo debo dejar que Dios sea el que guíe mi vida. Por tanto, mi vida tiene que dejarse caer en la soberanía de Dios, descansar en la soberanía de Dios. Y muchas veces nos damos cuenta que nos es difícil seguir a Jesús en toda su totalidad. Uno debe preguntarse, o yo me imagino que los hebreos o los líderes en este caso se preguntarían, ¿cómo es posible que estos hombres siguieran a Jesús, que es un hombre y que no es Dios? Bueno, realmente ellos, aunque veían que Jesús hacía milagros, aunque veían que Jesús hacía prodigios, en su mentalidad ellos no entendían que ningún hombre pudiera declararse Dios. Por eso definieron a Jesús como un lunático, un loco, un usurpador, un blasfemo. Y ese es el concepto que había en el tiempo de Jesús, del mismo Jesús. Y posterior a su muerte, ascensión, vemos que también la gente murmuraban y regaban que Jesús era un hombre que había usurpado el lugar de Dios. Por tanto, para la iglesia primitiva era muy importante este statement, esta verdad de que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, no es Dios, entonces nosotros somos una secta. Nosotros no tenemos sentido para reunirnos, para adorar a un hombre cuando Dios reclama solamente la adoración a Él. Ahora, el problema que ha tenido el ser humano es cómo un ser humano puede ser Dios. No sé si ustedes conocen mucho de algunas religiones. Por ejemplo, los panteístas. Los panteístas, al tratar de definir a Dios, dice que Dios es todo. Dios es una pared, Dios es un televisor, Dios es un perro, Dios es un árbol. Dios es todo. Pero aún también los griegos pensaban por el otro lado que Dios tomaba forma humana y aparecía en medio de nosotros. Y vemos que el mismo apóstol Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, tiene que reprender a la iglesia que estaba allí tratando de establecer en la coinía. Dice, les ordenó con fuerte voz, pónganse de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Liconía. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Vemos entonces que de diferentes formas o maneras el ser humano siempre ha puesto en duda de que Jesús
es Dios. Los judíos entendían que Dios es infinitamente grande porque es el creador. Él no es una criatura. Por tanto, era muy difícil para ellos aceptar que Dios tomara una naturaleza humana. Pero sin embargo, Jesús a través de la naturaleza humana le estaba dando un destello de lo que es la naturaleza divina de Dios. Y constantemente en los evangelios vemos que preguntaban, ¿quién es este? Ellos no aceptaban que Jesús fuera Dios. Y es importante esta verdad en el advenimiento, entender que Jesús es Dios. Lo segundo que dice el evangelio es que Dios con nosotros. Ahora, muchas religiones en el tiempo de hoy basan su religión en la moral, o en la bondad, o en las buenas obras, como también se les dice. Y sus líderes o sus fundadores, ellos dan ciertas enseñanzas que usted tiene que vivir conforme a esas enseñanzas para poder acercarse a Dios. Sin embargo, el cristianismo es la única religión que dice que el hombre no tiene que hacer nada para acercarse a Dios. Es Dios que ha tomado la naturaleza humana y ha decidido acercarse a nosotros, no solo para demostrar que es Dios, sino que es Dios con nosotros. Y el cristianismo realmente habla que el ser humano, por mucho que se esfuerce, por mucho que trate, nunca podrá acercarse a Dios. Para eso fue que Dios vino a acercarse a nosotros, para morir por nosotros, porque el pecado nos había distanciado de Dios y había una condena sobre nosotros y había un sistema de culpabilidad sobre nosotros. Pero Jesús, con su muerte en la cruz, quitó toda barrera para que nosotros ahora pudiéramos tener a Jesús como Dios y a Dios con nosotros. Tal vez usted se ha preguntado, ¿cómo podemos saber realmente qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Muchos de nosotros vamos al médico, sabemos que vamos al médico. Si no ha ido, va a ir un día, no se preocupe. Tarde o temprano va a ir al médico. Supongamos que usted está enfermo y usted va a diferentes médicos y los médicos le dicen, mira, lo que tú tienes es flu. Tómate un poco toma agua, tómate unas aspirinas y descansa, relájate. Pero usted realmente duda, ¿será verdad que no tengo nada? Porque estoy preocupado, siento varios síntomas. Pero va a otro médico y ese médico le dice, mira, realmente tú no tienes flu. Tienes algo delicado, tienes que tomarte esta medicina, tienes que cuidar muy bien tu salud. ¿Cómo usted respondería frente a varios argumentos de que usted no tiene nada y uno que realmente le está diciendo que sí tiene algo? Realmente uno, para poder saber quién está en lo correcto, tengo que tener un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que me da el otro médico? Bueno, la Biblia nos da un diagnóstico también a nosotros. Y el diagnóstico que Dios nos dio es que el pecado ha incapacitado nuestra vida para acercarnos a Dios. Por tanto, necesitamos entonces que alguien venga y nos rescate. Que alguien venga con la medicina que es la gracia de Dios establecida y dada en Cristo Jesús por su muerte en la cruz. Por tanto, nosotros en una forma humana no podemos lograr que Dios esté con nosotros. No podemos, porque estamos incapacitados. Necesitamos entonces que sea Dios el que haga algo por nosotros. Para la mente hebrea, si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que la presencia de Dios para ellos causaba terror. Para ellos les causaba miedo. Dios le apareció a Elías en un torbellino. Abraham en una antorcha ardiente. A Moisés en un fuego. Vemos que a Isaías, por ejemplo, en el templo, se estremecía el templo. En el monte Sinaí, Moisés cuando buscó la ley, temblaba el monte cuando estaba la presencia de Dios. Y eso es lo que entendían los israelitas, que la presencia de Dios causaba terror, causaba espanto. ¿Cómo puede ser un hombre, o Dios siendo un hombre, y que no nos cause espanto?
que no nos cause terror su presencia. ¿Por qué Jesús no apareció en un torbellino? ¿Por qué no apareció en un fuego? ¿Por qué no estremeció la tierra cuando vimos la presencia de Él? Lo interesante es que el Antiguo Testamento nos enseña que el Dios perfecto, nadie podía acercarse a Él sin que permaneciera vivo. Y nos damos cuenta entonces que ahora Dios viene en Cristo y el hombre puede relacionarse con Cristo. Es lo bello que realmente las Escrituras nos enseña a nosotros, que ahora ese temor que le causaba al pueblo de Israel, ese horror que le causaba la presencia de Dios, que temblaban frente a un Dios perfecto, que ellos sabían que no podían mirarlo, porque si lo miraban, morían instantáneamente. Pues Jesús viene ahora a hacer la diferencia. No es solamente saber de Dios, es que Dios esté con nosotros. Voy a ponerle otro ejemplo. Muchas personas van a conciertos, tanto cristianos como seculares. Y usted ve que hay multitudes y multitudes. Y está el cantante suyo favorito, la banda, lo que usted quiera ver allí. Usted está con ellos, pero ellos no están con usted. Usted está en el concierto, está gritando, está gozándose del concierto, pero ellos no están contigo. El deseo del que está allí, el fan, el que simpatiza con el cantante o con la banda, es poder estar con ellos face to face, cara a cara. Moisés también le pasó lo mismo. Él no se conformó solamente por entrar en el monte que se humeaba y solamente escuchaba la voz de Dios. Él quería ver a Dios cara a cara. Y Dios le dijo: Moisés, no puedes verme cara a cara, solamente voy a darte un destello de mí, porque si tú me ves cara a cara, Moisés, vas a morir. Pero Moisés, cuando bajó del monte, dice que su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo. Pero al pasar del tiempo, el resplandor del rostro de Moisés desapareció. Y Moisés volvió a ser el mismo Moisés. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 33. Imaginémonos ahora a Moisés en el siglo XXI. Es bueno usar la imaginación, amén. Imaginemos que Moisés viene y entra. Moisés no ha leído los evangelios. Solamente Moisés deseaba experimentar la presencia de un Dios que él le temía tanto, que él sabía que si Dios le aparecía físicamente como él pensaba en su mente, él iba a morir. Y Moisés viene y se sienta en medio de nosotros en un culto de Navidad y le leemos a Moisés Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero le vamos también a contar a Moisés lo que habla Pablo sobre el advenimiento en 2 Corintios 3:14. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo. Al leer el antiguo pacto, el velo no se le ha quitado porque solo se quita con Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora, bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros, y ahora escucha Moisés, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Si Moisés estuviera aquí con nosotros y escucha el evangelio que él no escuchó, pero que él creyó en el evangelio, vemos entonces que Moisés, estaría pensando: eso fue lo que escucharon los contemporáneos de Jesús. Pero eso es también lo que nosotros escuchamos en el tiempo también de Navidad.
Sin embargo, muchos de nosotros no nos hemos encontrado con Jesús. No hemos visto a Jesús cara a cara. Y Moisés, al escuchar las Escrituras, dice, ahora ustedes pudieran estar contentos. Ustedes deberían estar más satisfechos que nosotros que estábamos en el desierto. Ahora ustedes tienen más motivos de gozo, de alegría, de servir, porque ustedes han visto a Dios en Cristo Jesús y nosotros no pudimos saberlo, solamente confiamos en una promesa que un día vendría el Mesías. Pero si Moisés nos ve a nosotros en el tiempo de hoy, en nuestros afanes, en la Navidad, en las compras y en aquí y en el allá, diría, han perdido el concepto de lo que es Jesús Dios y lo que es Dios con ustedes. No tuvo la bendición que tenemos nosotros. El Dios que está con nosotros. Deberíamos ser el pueblo más alegre, más satisfecho. El pueblo que hacemos todo con gozo y con alegría, porque esa presencia que para ellos causaba terror, ahora esa presencia produce en nosotros gozo, alegría, bondad, mansedumbre, amor hacia los demás. Moisés, si estuviera con nosotros, nos preguntaría, ¿por qué ustedes no se dejan guiar por el Emmanuel? El Dios con ustedes. Si nosotros nos dejamos guiar por el desierto con el Dios que aún no estaba con nosotros en su totalidad, con más razón nosotros deberíamos dejar guiar nuestra vida, porque ese Emmanuel está con nosotros. Muchos conocen a Jesús en cierto sentido y por eso hacen obras tras obras. Pero eso no es tener a Jesús con nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿conozco solo a Jesús o tengo una relación íntima con Jesús? Quiero citar a Job, que escuchó el Evangelio, porque Jesús está en todas las Escrituras. Y él también entendió el Jesús que es Dios y el Jesús que está con Jacob. Con Job. Y dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Job escuchó el Evangelio, entendió que Jesús es Dios y que Jesús está con Job. Pero la pregunta que surge una vez más, ¿por qué Jesús no se manifestó como en el Antiguo Testamento? El Dios que causaba terror, que causaba miedo, el Dios que nadie podía pararse delante de él y permanecer vivo. Si usted nota, la diferencia es muy simple, pero es muy relevante. Jesús, o Dios en Jesús, apareció como un baby. Como un bebé. Y un bebé no causa temor, no causa terror. Es un bebé. Es alguien que está indefenso, alguien que necesita del cuidado de otro. Y es por eso que Dios, para quitar esa imagen que tenía el pueblo de Israel, del Dios que cuando se presenta nadie lo puede ver, ahora se presenta como el Dios que todo el mundo lo puede ver. El Dios accesible. El Dios que realmente, a pesar de que es Dios, quiere estar con nosotros en medio de nuestras necesidades. Jesús vino para salvar a su pueblo. Vino para morir por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él vino para borrar todas nuestras rebeliones, dice el profeta Isaías.
Dice la palabra que Él echó todos nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará de mis pecados pasados, presentes y futuros, porque han sido limpiados por la sangre del Cordero que fue entregada en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio es que ahora Jesús viene a ser el Dios con nosotros, para estar con nosotros. Pero yo me hago una pregunta. Yo creo que es la misma pregunta que se los harían los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Cómo es posible vivir y relacionarme con Dios? Si Dios es perfecto, Dios no comete pecado. Dios decide siempre por la santidad y demanda santidad de usted y de mí. Y el que no viva en santidad no puede vivir en la presencia de Dios. Y ellos se preguntaban, ¿cómo puedo relacionarme con un Dios que es perfecto cuando yo soy pecador? Por eso ellos no entendían que Jesús es Dios. Y es el Dios con nosotros. Interesantemente, usted se puede dar cuenta que usted se está relacionando con un Dios que es perfecto. Y usted no es perfecto. Un Dios que nunca ha cometido pecado y usted comete pecado. Supongamos que usted comete 3 pecados al día. ¿Cuánto es el 31 de diciembre? Son 365 por 3, 1000 y tantos, ¿verdad? Cuando usted va por 1000 y tantos pecados, o vamos a ponerle multas al juez, ¿qué va a decirle al juez? No te va a alcanzar toda la vida para pagarme las multas. Sin embargo, Dios nos llevó a un juicio. ¿Y qué declaró Dios en el juicio? ¿Culpable? No digo, son inocentes. Porque hay alguien que ha pagado el precio por ustedes. Es Jesús. Por eso Navidad nos anuncia nuestra libertad en Cristo Jesús. Que alguien ha venido y ha pagado por lo que nosotros no podemos pagar. Para tener una relación con un Dios que no podíamos tener nunca. A menos que Dios haya venido en Cristo y haya pagado por nosotros y haya quitado la deuda que teníamos delante de Dios. Y eso es motivo de gran gozo. Así que Dios en Cristo quitó la barrera. Vino a través de la naturaleza humana. Se declaró Dios y Dios con nosotros. Pero la pregunta es, ¿a quién se referiría a nosotros? En todas las narrativas que hay en los evangelios, tal vez algunas personas piensan, bueno, nosotros son los moralistas, los buenos padres, las buenas madres, los que no le hacen daño a nadie. ¿Serían esos nosotros? Fíjense que el evangelio dice nosotros, no dice todos. Dice Dios con todos, no dice Dios con nosotros. Pero en la narrativa de los evangelios, en el advenimiento, hay 2 personajes. Son los pastores. ¿Y quiénes son los otros? No me diga los 3 reyes magos. ¿Verdad? ¿Cómo es Santa Claus? No. Bueno, esos 3. A mí se me olvidó ya. Y Baltasar, eso es. ¿Quiénes son entonces nosotros? ¿A quién le apareció Dios para definir nosotros? A unos pastores. ¿Quiénes son los pastores? Hombres que no podían guardar la ley, que no les interesaba guardar la ley. Pero por otro lado, ¿quiénes son nosotros? Los magos, que no pertenecían a la sociedad judía, gentes alejadas, gente que no habían escuchado nada de Dios. Ese es el Dios que viene a estar con nosotros. Si usted lee los evangelios, ni los pastores ni los magos dieron ningún argumento de que ellos se merecían de que Dios los invitara al pesebre para adorar y ver al niño Jesús. Y los evangelios dejan bien claro que el hombre puede acercarse o es invitado a acercarse a Dios no por las buenas obras que hacen, sino que el hombre está totalmente destituido de la gloria de Dios y es la invitación del Dios Todopoderoso que nos invita a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Dios con nosotros. Los pastores y los magos, hombres humildes,
que no reclamaron delante de Dios el derecho de adorar al Dios que se ha hecho hombre. Nosotros entonces somos personas como los pastores y como los magos. Y por la gracia de Dios, Él nos invita a estar con Él. Dios con nosotros. Hombres y mujeres, jóvenes y niños que no merecemos la gracia de Dios, pero Él en su misericordia ha querido regalarnos la fe para creer que es Jesús Dios con y con nosotros. Esto indica entonces que Dios en Cristo tuvo que hacerlo todo por nosotros. Muchas personas, sin embargo, no pueden vivir a la luz de esta palabra, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es cierto que hay personas que tienen sus manos llenas y sus bolsillos también, y sus corazones, pero no tienen al Emmanuel, no tienen al Dios con nosotros. Y Dios en Cristo quitó todas las barreras para estar con nosotros. Y esa verdad debe estar latente en nuestra vida. No solamente es una verdad para decirla con nuestros labios, es una verdad que es para creerla y para vivirla. Dios está conmigo. La pregunta es, ¿está usted con Dios? ¿Está usted con Dios? Muchas personas en este país, porque es el país que la gente no tiene tiempo. Parece que fuera de los Estados Unidos es que el tiempo tiene 100 horas al día. En Estados Unidos es el pobre país que solamente tiene 24. Nadie tiene tiempo en este país. Compare el tiempo que usted puede dedicarle a Dios. Se calcula que aproximadamente un cristiano estándar le dedica tiempo a Dios 2 horas a la semana. 2 hours a week. ¿Es enough? ¿Es bastante? Y ahí está incluido el hour del worship, la hora de la adoración. Así que, after the service, después del servicio, every Christian solamente le dedican 1 hour a week a Dios. Póngase a pensar, ¿cuántas horas nos dedica Dios a nosotros? La eternidad. Porque Él no dijo, yo voy a estar 1 hora a la semana con ustedes. Digo, yo voy a estar con ustedes. Siempre voy a estar con ustedes. No los voy a abandonar. Póngase que usted se sacrifica todas las mañanas media hora para leer las Escrituras, para orar por otras personas, o le dedica media hora para compartir el Evangelio con otras personas. Piense cuánto sacrificio nos ha hecho Dios por usted. Lo entregó todo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que siendo Dios lo dejó todo. Se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza humana para morir en la cruz por nosotros. Cuando usted piensa realmente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nada de lo que nosotros hagamos es comparable con lo que Él ha hecho. Por eso no es solamente creer que Dios está conmigo. Y muchos ven Emmanuel como algo que los protege, como un resguardo. Si Dios está conmigo, voy a tener trabajo. Si Dios está conmigo, voy a tener salud. Si Dios está conmigo, no me voy a enfermar. Si Dios está conmigo, no voy a sufrir. Realmente, ese no es el concepto de Emmanuel, no es un resguardo. El concepto del Emmanuel es que Dios quiere tener una relación personal contigo. Para cambiarte, para transformarte. Para que tú cada día, como dice el profeta, o sea, cada día te enamores más de Él. Y Él por eso que se sienta contigo en una mesa de hombres y mujeres pecadores para decirte cuánto yo te amo. Que a pesar de cómo tú eres, yo estoy sentado a la mesa contigo. Porque es el Emmanuel, el Dios que siempre está con nosotros. Por eso nada de lo que hagamos por Dios es comparable con lo que Él ha hecho por nosotros.
Él nos ha perdonado todos nuestros pecados para que ahora nosotros pudiéramos perdonar a todo el mundo. Él nos reconcilió con Dios para vivir reconciliados con todo. Él por su misericordia nos dio entrada a su presencia para invitar a otros que vengan también a conocer el Emanuel. Por eso Jesús hace énfasis en la gran comisión, porque Él también quiere que otros conozcan al Emanuel, el Dios que es Dios, que vino a estar con ellos también. Pero necesita que alguien les hable de ese Emanuel, Dios que quiere estar con ellos en cada momento de su vida, no solamente para resolver sus problemas, sino para tener una relación con ellos. Pablo fue uno de los grandes hombres que pudo entender el Emanuel, que pudo vivir día a día en el Emanuel, el Dios que está con nosotros. Pablo dice, yo he sufrido de todo. Nada de lo que ustedes puedan imaginarse, yo lo he sufrido. Pero más poderoso es que está Cristo en mí que el que está allá afuera. Pablo, a pesar de todo su sufrimiento, entendía que el Emanuel estaba con él. Y en toda circunstancia dice, alégrense en el Señor. Les insisto, alégrense. Un hombre que está en la cárcel, que ha sufrido tanto, ¿cómo puede decir alégrense? Porque él entendió que el Emanuel estaba en su vida y el Emanuel era parte de su vida y él estaba en el Emanuel y tenía una relación con el Emanuel. Pero aún más, hay un pasaje hermoso en las Escrituras donde confirma que Pablo entendía el Emanuel. Y es en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. Dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo pudo declarar esto porque él tomó en serio de que Dios estaba con él. Navidad no se trata de nosotros. Se trata de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuánto no ha hecho Dios para poder estar con nosotros? Que siendo Dios, tomó esta naturaleza humana para habitar entre nosotros, para que pudiéramos ver ahora el rostro de Dios. Jesús dijo, quien me ve a mí, ve ha visto al Padre. Dios en Cristo nos dio la bendición que Moisés no pudo ver al Padre. Él solamente vio las espaldas de Dios. Pero Dios nos ama tanto que ha venido en Cristo para que usted pueda experimentar a Dios. Y pueda cada día de su vida entender, por cada pensamiento, por cada palabra, por cada actitud, pensar, Dios está conmigo. Y yo debo estar con Dios. Ese es el desafío que nos deja la Navidad. Dios vino a estar con nosotros. ¿Cuán cerca estás tú de Jesús? ¿Luchas porque cada día experimentar su presencia? ¿O solamente te quedas en un deseo de tener más tiempo para orar, para leer la palabra, para dedicarte a estar en comunión con nosotros? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a darle a Dios? Es realmente el pensamiento de la Navidad. ¿Cuánto tiempo piensas darle a Dios? Y no para pagarle a Dios, porque Él lo pagó todo, sino por gratitud a aquel que te ha rescatado, de aquel que realmente quiere tener relación contigo. Dios dejó su reino para estar con nosotros. ¿Por qué no podemos dejar las cosas que no tienen que ver con el reino de Dios para estar con Dios? Y la última aplicación, si Dios está con nosotros, entonces yo tengo el poder para estar con Dios. Para decirles a esos malos hábitos, Dios está conmigo, tú no estás conmigo. Para poder decirle a todos los pecados, tú ya no estás conmigo, ahora Dios está conmigo. Y Él me ayuda a sacar de mi vida todo aquello que no tiene que ver con tu reino.
Si es Emmanuel, entonces el Emmanuel debe guiar nuestras vidas. Él mejor que nosotros sabe lo que a nosotros nos conviene. Él mejor que nosotros quiere que entendamos y creamos que Él está con nosotros. Y no estará solamente en estos cortos años que Dios nos dé. Él estará con nosotros por la eternidad. Esa es la vida eterna. El Emmanuel, que estará siempre con nosotros. Por eso Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo. Porque Dios está conmigo. Yo puedo destruir, yo puedo vivir en el Espíritu. Yo puedo ver la muerte como una victoria. Porque Dios, el Emmanuel, está conmigo. Pero no solamente está con Pablo, también está con nosotros. De igual manera, nosotros podemos estar siempre con el Emmanuel. Amén. Señor, gracias por tu palabra.